Bien, vamos a ver la última parte. Lo de para dejar el examen no se levantó. La última parte, si ven en el programa, te ven como principios básicos de cálculo de radio. Nos falta. Y de eso le vamos a dar un vistazo. Vamos a darle un vistazo a conocimiento que ya tienen los de ustedes, que para otros probablemente sea nuevo. Un poco de historia, pues con esto empezó Marconi. Ya por 1894 es la primera transmisión de radio que se conoce con aplicado, es decir, no en laboratorio, una transmisión. Es la de información, era una radio AM. Cerca de los 100 kHz y utilizó una antena de una longitud de onda. Si no ha dado la relación de longitud de onda y frecuencia para encontrar la longitud física del evento radiante, recordarán fácilmente que 100 Hz significa una longitud de onda de 3000 metros. Así que tiró un cable de 3000 metros sobre los techos de sus vecinos y así hizo metros en aquel entonces. Hoy en día nos encontramos con cosas como esta en cualquier lugar, a veces demasiado cerca. Son los que van a masificar las acciones o servicios de comunicaciones. En esencia, siempre vamos a tener los mismos elementos que hemos mencionando siempre, desde hace rato: transmisor, la parte de guía de línea de transmisión, la línea ahí correspondiente al punto de recepción. Teóricamente se pueden establecer lazos de radio en frecuencia de los 300 MHz a los 60 GHz. Eso va de 100 kilos, no los 300 megas, sino desde los 100 kilos hasta los 60 GHz. Por supuesto, no quiere decir que existan aplicaciones en todas las frecuencias. Es simplemente el espectro útil que se puede utilizar para este tipo de aplicaciones. Los medios guiados son las que ya hemos hablado más de alguna ocasión, y acá se hace una pequeña comparación entre las ventajas y desventajas entre unos y otros. Nos centramos en los medios no guiados, que son los medios de transmisión por radio. Por general necesitan una antena para hacer acople entre el medio guiado y el medio no guiado. El acople se da entre la impedancia del medio y la impedancia del medio no guiado, que en esencia es el aire o el espacio más vacío. Es decir, es un acople entre una impedancia de 177 ohmios o 120 pi y la impedancia del cable del cual vengamos. De eso se encarga el elemento que ustedes han llamado, conocido y practicado como antenas. Una de muchas ventajas que tiene es que en los puntos que se desean enlazar, siempre y cuando se hagan
los arreglos del caso, no es necesario que exista línea vista o que exista de alguna manera una línea que podamos trazar entre los puntos que queramos comunicar. Es fácilmente salvables obstáculos utilizando repeles o sistemas que utilizan medios de propagación un poco más, no sofisticados, sino un poco más amigables con el entorno. Los vamos a usar para transmisión de información a larga distancia, los vamos a utilizar para enlazar enlace punto a punto a corta distancia, y por lo general en este momento esta presentación es un poco vieja, pero en este momento 70% del tráfico de todas las comunicaciones es IP a estas alturas. Así que se quita la parte de video y voz para colocar la parte de transmisión IP o de datos IP. El video se enmascara en una trama IP, la voz se enmascara en una trama IP, y se pueden usar los recursos de la red TCP/IP, que en esencia está abarcando todo el planeta. Cuando se dan enlaces de radio, así como lo vamos a hacer un rato, unas semanas, van apareciendo teorías de cómo la onda electromagnética se desplaza de un punto A a un punto B. Todo tiene que ver con el demás. Todo. Lo que sucede es que como es un fenómeno tan largamente estudiado, entonces no vamos a partir de ecuaciones de masa. Ya comenzaron lo definieron las ecuaciones que vamos a usar, comenzaron las leyes de masa. En este momento, toda la parte de Maxwell debió haber quedado perfectamente definida en los tres cursos del magnetismo. Y acá solo deberíamos retomar a qué es útil y aplicarlo a un campo específico de ingeniería, en este caso de ingeniería de la comunicación, copiando ese tema Maxwell, aunque cualquiera de las ecuaciones que vamos acá se demuestra a partir de ellas. Una de ellas, por ejemplo, acá el principio que dice todo campo eléctrico variable en el tiempo genera un magnético variable en el tiempo. Es parte de las teorías para Maxwell no lo dijo así. Maxwell lo que planteó fue una ecuación diferencial lineal con coeficiente constante tomada el modelo matemático del entorno, etc. Así lo veía él, a él poco le entendía, hasta alguien que lo tradujo a lenguaje claro, pues, y lo puso así, ya. No sé, sino que con un enunciado, ese que les estoy diciendo, por ejemplo. De las ecuaciones de Maxwell que vamos a usar acá, o de los principios, son los enunciados que más nos interesan. Por ejemplo, dice, todo conductor en presencia de un campo eléctrico en el tiempo genera entre sus ejes una diferencia de potencia. ¿Qué más? A la misma potencia que el campo que lo originó. Esa es la más importante del asunto. O sea, la misma que el campo que lo originó. Y eso es el funcionamiento de la antena. ¿Qué más Maxwell hacía a nivel de enunciados? Decía, bueno, si retomamos este principio que acabamos de mencionar, si es, bueno, de un conductor, una varilla de aluminio, de cobre, hay campos eléctricos en esta sala en este momento. Si yo lo pongo acá, entonces, basado en ese principio, se van a inducir diferencias potenciales que sucedemos proporcionales a lo que lo origen. ¿Cuántos campos nos rodean este motor en este momento? Infinito. Entonces, finito
Número de campos, ¿cuál es el que predomina en los extremos de este elemento que podemos considerar conductor? Es lo que dice Maxwell. ¿Cuál es el que predomina? Predomina aquel que posibilita la máxima transferencia de energía entre el medio, el entorno y el elemento. Y eso ustedes electrónico, el principio de máxima transferencia de energía, dando a Norton, han visto hasta otro nombre. Han visto que eso también puede suceder cuando el comportamiento de este elemento es esencialmente residuo puro, entre otras cosas. Y esa condición de residuo puro, que ustedes le han llamado comportamiento en que tienen una resistiva, reactiva, y hacen por la razón la eliminante reactiva para que se convierta en una resistencia pura, ahí se refiere eso como un fenómeno de resonancia. Entonces, habrá un rango de frecuencias para el cual ciertamente, dependiendo de su física, entra en resonancia el campo que lo rodea. Y es a el campo al que le extrae la cantidad de energía del cuerpo. ¿Sí? A pesar de que se educan en todo lo demás, se inducen en todo lo demás. Uno en particular no es una frecuencia, sino que es un rango de frecuencias. Porque las antenas, al igual que todos los elementos circuitales con los que he trabajado, tienen comportamiento gaussiano. Tiene comportamiento gaussiano. Quiere decir, a una en particular, a la cual le da la máxima cantidad de energía, y a partir de habrá otras a las que le irá extrayendo menos. El ancho de banda de una antena se saca dando ¿qué? Tu ancho de banda y potencia. Y es sencillo para practicar. Vamos a ver más detenidamente esto más adelante. Y dentro del grupo de los postulados de Maxwell se también la onda electromagnética que se genera un conductor en resonancia. Plantar y decir, retomar y decir, toda antena se puede hacer que trabaje tanto en transmisión como en recepción. En transmisión, pues va a tomar la energía que viene de un módulo que llamamos transmisor y la va a radiar al espacio. Recepción va a tomar la energía que viene del espacio, la va a pasar a corriente, y esa corriente se la va a dar a un nuevo elemento que le estamos llamando receptor. Simplemente no venga directamente para ser usada para el servicio final, es decir, cuando hablamos por teléfono de una señal que se induce en la antena del teléfono, es de la que se vive eso, también a los modelos no había que sacar una de un metro teléfono móvil y esa antena, o sea, hacía más no, es un circuito que sigue estudiando el diseño de la antena como la que se ha entrado, solo que ya viene dentro del llega la señal puesta, nublada, y para que termine en el colar con una señal de voz, pues es el procesamiento corriente. Dentro de ese procesamiento, primero, separación de la señal en particular, señal de interferencia, hay que quitarle todas las señales diferentes, ahí filtramos. Segundo, hay que bajarla de la frecuencia portadora a una frecuencia menor que facilite el procesamiento posterior. Eso se le llama una conversión heteronímica. A frecuencia alta a una frecuencia intermedia.
pero la frecuencia intermedia que se genera viene modulada a través de, o se genera a través de un proceso de generación de armónicos que ya vimos, y ese proceso de generación de armónicos hace que la frecuencia intermedia trae la misma input que la señal principal. A ese proceso, para bajar la frecuencia intermedia, nosotros le hemos llamado generalmente como desplazamiento de frecuencia o, como dice Fourier, el principio de modulación. El principio de modulación era para subir en frecuencia o para bajar en frecuencia. Así que ya se integra. Cuando lo hace y lo pasa a frecuencia intermedia, pues ya entra la decodificación. Como viene modulada, directamente hablamos de decodificación. Si fuera lógica, hablaríamos directamente de la acción como tal. Cuando todo eso ya se hizo, se transmite al espacio, se pueden generar cuadros por la onda electromagnética. Todo esto son los reales. Transmitir una señal en RF o radiofrecuencia, la pueden captar en un extremo lejano esa misma señal. Entonces era comunicar eso. Los físicos son expertos en eso. Los otros lo que hacen es observar el fenómeno y después de observarlo, tratar de ponerle un esquemático. Así trabaja. Los teóricos del comportamiento físico. Y nosotros tomamos algunas de esas que les pegaron o con decente. De ese grupo de teoría decente, considerar una señal electromagnética que sale de un transmisor como la resultante de 4 señales. Una se le llama onda reflectada. Todas estas son ondas electromagnéticas. Y por lo general son ondas electromagnéticas del tipo TEM. ¿Verdad? El TEM. Electromagnética significaba lo de transversal magnético. Que iba perpendicular al campo eléctrico. En general el campo eléctrico y el campo magnético pueden tener las 3 componentes en un sistema tridimensional. Démosle X, Y, Z, así como está. ¿Sí? Y esto le llaman los teóricos un vector de orden superior. De los teóricos, los vectores de orden superior es cuando la distancia a la antena que estamos utilizando, cuando esa distancia es menor a 10 longitudes de onda. Así dicen los teóricos. En realidad es una manera antes de decir esto es difícil analizar. Ya, mejor vamos a considerar cosas. Y eso va a ser como me voy tanto de la antena. Y si este es el sentido de propagación, en el sentido de propagación vamos a mirar que ya deja de existir un vector de orden superior y solo va a existir un vector transversal electromagnético, y en ese lo que sucede es que la componente en la dirección de propagación no existe. Esa es la teoría. Así que acá es, si esta fuese el campo eléctrico que envía, y en el sentido de propagación no hay componente, y a esto es el transversal electromagnético, es decir, la dirección de propagación fuese a ustedes manejando ese, solo que manteniendo la variación en el tiempo. Es decir, que a veces el vector vertical va a estar acá.
cambio se va a alternar la frecuencia señal que se transmite. Si este es 900 MHz, quiere decir que 900 millones de veces segundo va a estar cambiando de arriba a arriba y la de la izquierda a derecha y la derecha. Bueno, pues un físico. Nosotros no. Para ver, tomamos esto nosotros. ¿Para qué nos sirve? La posición del campo eléctrico resuelve al plano de tierra de la antena sirve para determinar su polarización. Entonces, dependiendo de la frecuencia, así va a ser más predominante. Vamos a una onda electromagnética refleja la Tierra, una onda electromagnética hay paralela a la Tierra, una onda electromagnética que va a viajar o será la suma de las dos anteriores, tres anteriores, superficie reflejada que viaja al interior de la Tierra. Y esta es la que está en la atmósfera. Son pocas señales viajar a través de la Tierra. Ustedes intentan transmitir 900 megas para que atraviese el suelo, lo va a atravesar, pero van a ser centímetros. Esa señal terrestre tienen que bajar la frecuencia. Se usan para presiones conocidas como radar. Hay una guía con un pulsante que se trata en la. Cuando no existía eso, lo que hacían con hecho de dinamita, lo hacían estar, había un micrófono, algo que capturaba el sonido, y a partir de la señal que le llegaba, ya determinaba la lectura de la capa que atravesaba esa señal acústica. Otra parte de la señal acústica podemos bombardear con ondas de radio de 1 metro, 500 kilos, etcétera, etcétera. Esas señales atraviesan la superficie del ar, se reflejan y su capa sirve para grisar ese entorno. Las señales que nosotros vamos a usar en esencia son la capa de la atmósfera, la troposfera, las paralelas a la Tierra y la Tierra como tal. Son a nivel de dibujo, es el punto transmisor, este es el punto rector, esta es la trayectoria sobre la atmósfera, esta es la de espacio libre, la de onda reflejada y la de superficie, es decir, esta pegaría sobre la superficie de la Tierra, viajaría a ella para que en un momento dado puede alcanzar el punto receptor. Por general no llega con igual amplitud, aunque una de estas cuatro es predominante y él usa para el diseño del sistema como tal. Estas son para frecuencias, por ejemplo, de 3 a 30 megas. Estas señales ionizadas o que revuelven la atmósfera. Esta es lo que se conoce como la banda civil o ciudadana o la frecuencia de sisters. Esta que está. El inconveniente es la variabilidad de las capas atmosféricas, lo que hace que la calidad de las señales emitidas acá
no sea constante, sea variable. Si alguno de ustedes ha jugado con equipos de oncemetrista o de banda ciudadana, la aplicación es gratis. Ustedes no tienen que pagar nada por el uso de esta frecuencia, cualquiera lo puede usar, pero tienen que registrar, porque como ahí transmitíamos y Radio Martí al principio y Radio Cuba, etc., tienen que registrar el equipo. En época de guerra no lo usan, pero son de uso libre. La ventaja que tienen es que pueden darle la verdad a la red. Si ustedes pueden desde nuestro país comunicarse con alguien en Japón, con alguien en Sumatra, con alguien pueden ser unas características adecuadas al equipo como tal, pero la calidad es muy variable porque esto continuamente está cambiando en cuanto a altura y en cuanto a composición electromagnética. Las que más vamos a usar, al menos en la frecuencia azul, con las que vamos a trabajar son las de espacio y onda arcada. Estas dos van a ser las que utilizaremos para el asunto del diseño de radioenlace. Bien. ¿Cuál era la intención de esta unidad? Bueno, ustedes familiarizados con servicios actuales de comunicaciones que utilizan este tipo de metodología para enviar información a un punto de dirección distinta, más o menos a que los conozcan, sepan que existen el PDC. No van a salir expertos de eso, para eso necesitamos un siglo más. Bueno, perdón, para que conozcan un poco más, necesitamos otros. Hoy sí tenemos juguetes en la para jugar eso. Bien, una variante de los enlaces de radio, en general podemos hablar de muchas. Enlace de radio puede decir o clasificarnos como punto a punto terrestres, es decir, todos los componentes del sistema están sobre la superficie de la Tierra. Podemos hablar de punto a punto marítimo terrestre, es decir, uno de los componentes es tierra y otro de los componentes está sobre el mar. Y se divisan sobre el mar, bueno, la cantidad de barcos que viajan por los océanos es mayor que la cantidad de aviones. Sí se usa, pero se ven los barcos de la playa, sí, pero vemos se llama a mitad del Atlántico, miles de kilómetros. Podrá ver son el sistema de no verán nada más, necesita medios alternos. ¿Por qué no satélites? Sí, que hay una evolución natural cosa. Y los militares son expertos en tomar en cuenta los peores escenarios. Los gringos en Estados Unidos, nuestros militares no. Los de Estados Unidos están pensando en el peor caso. ¿Qué pasa si perdemos satélites? Entonces, tienen una red de comunicaciones marítimas y terrestres, ¿sí?, que les permite comunicar con toda su flota naval, que la ha repartido hasta en el Golfo hasta en los lados. Supuestamente solo iban a haber que alzar a 2 aviones para el bombardeo. Sí, el aeropuerto de Comalapa supuestamente había prestado para que realizaran 2 aviones por semana de la naval de Estados Unidos para el de narcotráfico. Hay como 10 aviones permanentes ahí. Están los de radar, los de CG, hay de todo. Entonces tienen redes, incluso tienen una red en 10 mega montada en el territorio de Estados Unidos que detecta las aeronaves que salen de Colombia, de Bolivia, ya sabrán de Raquel, pero y todo eso. Entonces, eso necesariamente es una combinación de onda ionosférica como tal. Pero no
nosotros civiles tenemos la alternativa para cubrir grandes distancias de los satélites. Como no queda tiempo de todo, vamos a que conste, no recuerdo nada, la versión satelital, ya es otro lío. La vamos a mencionar. Banda civil, o sea, la banda de comunicaciones civil, telefónica, en esencia utilizaba satélites operando en banda, esta es la banda C, la banda KU, esta es la KU. Las frecuencias de la UIT las di en número, como vimos antes, pero antes se solía nombrar por letras. Se hablaba de banda L, de banda S, de banda C, etc. Y todavía se sigue manteniendo, aunque normalmente en las normas de la UIT ya no es así, pero se sigue manteniendo. Entonces, los de aplicaciones civiles, telefónicas, geoestacionales estaban en la banda C, que es este, y en la banda KU, que es este. Lo que indica es una banda para ir de un transmisor en tierra hasta el satélite y una banda para ir del satélite al transmisor en tierra. Vamos a ver si se acuerda. De la frecuencia 4 a 6 gigas, ¿cuál se atenúa más con la distancia? La de 6 gigas. ¿Cuál? La de 6 gigas. Siempre va a ser la más alta, la que más se atenúe en el espacio libre. Okay. Si tienen estas dos frecuencias para utilizar para comunicar un punto en tierra y un punto en el espacio, en el satélite, ¿cuál de las dos le pondrían al satélite para que la use para que transmita a él? La 4, porque la disponibilidad de energía en el espacio es muy limitada. Así que vamos a pedir lo menos posible en tierra y lo podemos exigir la potencia que queramos. Bueno, hay satélites geoestacionarios y satélites no síncronos. En general, los síncronos son los que tienen un movimiento o velocidad relativa entre posición y un punto en la Tierra. Son los que se ven, si los están viendo. Los geoestacionarios aparentan estar estáticos. No es cierto. Tienen movimiento en un cubo de 100 kilómetros por lado. Se mueven. Lo que pasa es que no están tan lejos. Pareciera que no es así. Se utilizan en esencia para establecer redes privadas o de salida internacional. En toda red de un país X siempre vamos a distinguir entre los servicios locales y los servicios internacionales. Por la ley de comunicaciones actual, cualquier proveedor les puede brindar ahora servicios internacionales. Redes como esta las tiene aduanas, los bancos, las maquilas, en nuestro país, claro, la corporación de Inca y en Cataca, American Airlines, todas las grandes compañías aéreas tienen su propia red, obviamente su casa matriz de Avianca en Colombia, por ejemplo, recibe datos de servidores que están en Alemania y en Singapur, y para todo ese relajo necesitan satélites, y ya está. También se usan para cuestiones meteorológicas, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos antes. Este es un ejemplo de líneas que se utilizan para la exploración espacial. Ya saben que para seguimiento los radiotelescopios en esencia son antenas de esta. No es que haya viendo por un visor, sino son detectores electromagnéticos. Dependiendo de la longitud de onda y la variabilidad óptica, eso se transforma en imagen, que son las que al final de cuentas nosotros los mortales vemos, pero lo que se reciben son ondas electromagnéticas.
Un poco más cerca de nosotros, el medio, conversión del medio diálogo al dinámico, pues tiene estas formas, que son las que estamos acostumbrados a ver. Algunos de ustedes son expertos en antenas. Esto es para aplicaciones móviles, la veremos después. Aplicaciones omnidireccionales, la famosa Yagi, etcétera, etcétera. Todos son ejemplos de elementos radiantes ya conoce. Elementos con planos de tierra, fuerzas para elevar su patrón de radiación a diferentes ángulos, etcétera, etcétera. Todo eso son elementos con los que de una u otra forma están familiarizados. Las guías de onda, tarea que tienen que entregar a algunos de ustedes, y más ejemplos. En esencia, el chiste de esto es conocer sus principios básicos y cómo afectan a los radioenlaces. Eso es lo que nos interesa en este momento. Y para eso vamos a abrir otro archivo. Está aquí. Es básicamente un repaso de lo que algunos de ustedes conocen y los que no, pues así como lo ven en la mayoría de actores, un elemento capaz de crear o radiar energía electromagnética del espacio, se pueden analizar como aperturas o como fuentes puntuales. En aplicaciones radar se estudian así. En aplicaciones punto a punto se estudian así. En el primer concepto, pues la antena se le saca una superficie equivalente de radiación o captación, y base a eso se hacen ecuaciones electromagnéticas del uso. En el segundo concepto es mucho fácil o más familiar para ustedes, simplemente se considera que los efectos los vamos a analizar en un punto muy alejado del sitio de transmisión y ya sacamos las ecuaciones. La longitud fija de la antena la vamos a asociar con la distribución de voltajes y corrientes sobre ella para establecer la característica principal de radiación. Bien, esas características eran las ondas eléctricas que se generan en la antena, es una de corriente y una de voltaje. Bueno, eso es así como en cualquier circuito con lo que ustedes están familiarizados. Si esto es una alentado en extremo, acá habrá una distribución de corriente y voltaje a la frecuencia de la señal con el alimento con un cable de RF. Bien. ¿Cuál es la relación, de acuerdo a Maxwell, cuál es el régimen de transmisión, que es una interpretación de Maxwell, entre los máximos de corriente y los máximos de voltaje? ¿Se acuerdan? De corrientes y voltajes en una antena. Si no se acuerdan, es sencillo. Si se alimenta acá y es un extremo abierto, ¿qué valor de corriente hay acá? Y eso no cabe. A 90 grados eléctricos del extremo, ¿qué magnitud de corriente esperamos tener? Si esto fuese la corriente, la gran integral fuese la distribución de corriente en la antena, un punto identificado es cuando me dijeron la corriente vale 0. Es aquí. De aquí hasta acá, grados eléctricos a 180.
80, de aquí al centro, los grados eléctricos. Entonces a 90 grados de eléctricos del extremo, ¿qué más de corriente esperan encontrar? Un máximo de corriente. Y si nada lo suficiente como para alcanzar 90 grados eléctricos, la antena tendrá una corriente cero nuevamente. Esa es la manera que dejo la distribución de corrientes en una antena cualquiera. Bien, esa es corriente. Y ahora el voltaje, que dice más vuelo, las teorías que vieron en línea de transmisión, electromagnéticos. Dice, donde hay un máximo de corriente ahí sí se acordará, hay un mínimo de voltaje. Y viceversa, donde hay un mínimo de corriente, hay un máximo de voltaje. Por tanto, si este es el punto extremo de esa antena, están diciendo hay este de corriente, aquí decir el mínimo de corriente y por tanto acá habrá un máximo de voltaje. ¿Y eso para qué sirve? Para que no se queme la antena. Reconocer donde hay puntos peligrosos para no tocar en una antena. Claro que también depende de la frecuencia, pero como tenemos ejemplos muy cercanos, como podemos mencionar la antena que tenemos ahí. Esa antena es de ese tipo. Hay un gran valor potencial y por tanto los aisladores que necesita para evitar esos posibles problemas son graves. Okay. En base a esta distribución también clasificamos las antenas. Si la antena deja pasar esta distribución de corriente, ¿cómo le llamamos a la antena? ¿Cómo le llamamos? Longitud de onda. Si la antena deja pasar toda esta distribución de corriente, le llamamos de longitud de onda, y si solo deja pasar esta sección, un cuarto de longitud. Así que también la distribución de corriente y voltaje la usamos para definir o caracterizar el elemento radiante como tal. Bien. Lo que se da es esta variable. Puede ser de voltaje o corriente, viene de corriente. Eso es lo que sucede en el elemento usado como antena. Ahora bien, las ondas electromagnéticas en un medio guiado, ustedes las clasificaron de dos maneras. Cuando vieron decían las estacionarias y decían ondas viajeras. ¿Qué tipo de onda es? Es estacionaria. Si fuese viajera, pues sería aviación. Es una directa, es una constante. Pero en términos físicos, ¿para qué nos sirve? Cuando una onda electromagnética en un cable es viajera. Esa es la parte que nos interesa. Cuando una onda electromagnética es viajera en un cable. ¿Quién produce el efecto estacionario? Esta es una antena, dijimos. Y viene la corriente, se alimenta en un extremo, sube. ¿Quién cuenta aquí? La corriente. Llega a este punto alto. ¿Qué valor dirán 50? Infinito. Y eso provoca que la corriente que llegó ahí se refleja. A esta corriente que venía del transmisor al extremo, ustedes le llamaron señal incidente. Y a la porción de esa señal que no pasó, por algo de razón, pedancia, y se regresó, llamaron cuando una línea de transmisión de RF existe, la onda incidente, la onda reflejada
se origina el fenómeno estacionario eléctrico. Se genera eso. Si esta es la misma antena, un cable o una impedancia característica de 75 ohmios, ustedes le ponen una resistencia, estos experimentos los hicieron en el laboratorio de antena, y le ponen una resistencia de 50 ohmios. ¿Qué pasa con la corriente que circula por la antena cuando llega al extremo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Impedancia característica de 50 ohmios, le ponen una resistencia de 50 ohmios. Viene la antena, sube y ¿qué pasa en este punto? ¿Qué pasó? Sean tímidos. ¿Qué pasó? ¿Habrá fenómeno estacionario? ¿Qué pasó con la corriente? Quiere decir que la corriente se está consumiendo en la resistencia y por tanto tiene una onda viajera. Pero lo que me interesa es el fenómeno que hice cuando igualé la característica de la antena con la carga eléctrica. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Acople. Entonces, en un sistema de radio, cuando los elementos están acoplados, tenemos onda viajera. En un sistema de radio, cuando los elementos están desacoplados, obtenemos ondas estacionarias. Parámetros de calidad que nos dan la magnitud de desacople son DSWR. Esos son los parámetros de calidad, dicen el grado del desacople. ¿Para qué? Cada vez que ustedes compran una, tienen que especificar estos valores que quieren. Cada vez que van a comprar, cada vez que alguien diseña un teléfono y tiene una antena, va a especificar el nivel de SWR o de ROE que quiere para ese teléfono. ¿Cuáles son los valores posibles de ROE? Puede variar entre el ROE, relación de ondas estacionarias, se puede definir como voltaje reflejado, voltaje incidente. ¿Cuáles son los casos extremos entre el voltaje reflejado y el voltaje incidente? ¿Cuál? 0 y 1 dice. Entonces, esto puede variar entre 0 y 1. Fíjate que significa un valor de ROE de 0. Que no hay la reflejada y por tanto el sistema está acoplado. Que significa un valor de ROE de 1. No se refleja y por tanto hay un grado de desacople en el sistema. También lo vamos a usar con las antenas. El DSWR. Tiene varias reservas. La que más se utiliza es voltaje, la relación de voltaje incidente. Esa es la que más uso. Esa es la que vieron en electromagnetismo, o al menos está reservado para ello. Ahora, viene a colación porque es así como se define o se cobra una antena. Voy a comprar una para trabajar en 7 gigas, quiero que usted me la diga, que tenga un ROE en este rango, ustedes dan el valor, la van a ver de 1, creo que es el que hace lo más posible. Y el DSWR, Voltage Standing Ratio, o relación de ondas estacionarias de voltaje. Entre que varía. Varía entre 1 e infinito. Equivalencia de acople perfecto
Entre grande sea este valor, más desacople existirá en el sistema como tal. Todo esto ustedes sacan mediciones, sacaron el sistema de laboratorio de antenas. Todo esto lo hicieron ahí. ¿Qué magnitudes para el puntaje reflejado? Potencia reflejada entre potencia incidente. Bien. Adicional a esto, las antenas ustedes también las han clasificado en función de estas características radioeléctricas. Es decir, han hablado de su polarización, han hablado de su diagrama de radiación, de su directividad, de su ganancia y de su impedancia. De todo esto, claro, ya llevan antena, y los que no lo están llevando en este momento, justo el lunes lo van a ver. Para caracterizarlas o tomarlas en cuenta dentro del diagrama energético que se hace. La polarización, ya me dijeron, es de la posición relativa del campo eléctrico respecto al plano de tierra de la antena. En términos generales, vamos a decir que podemos tener polarizaciones lineal, y dentro de esta la onda vertical y horizontal, y la un poco menos general, la polarización oblicua, y dentro de esto es la circular izquierda o la circular derecha. ¿Qué dijimos que era polarización? Bueno, si estas son las líneas de campo eléctrico, pues la posición del campo eléctrico respecto al plano de tierra. Si la posición de esas líneas es perpendicular, la polarización es vertical. Si la posición de esas líneas es horizontal, la polarización es horizontal. Cuando es obliqua es cuando de la fuente no salen así, sino que sale girando. Sale haciendo, bueno, la parte vertical se trabó. Ahí se ve más o menos. Bien. Esta sería la onda, la que genera el campo electromagnético. Esta sería la variación campo eléctrico de las líneas de campo eléctrico resultantes. Noten que siempre va a estar vertical, que a veces sube, a veces baja, y eso depende a la cual esté trabajando la antena circular. Esa es la que han usado siempre, es la que conocen más. Un poco menos conocida es la oblicua. Oblicuas salen así. Si quieren seguir este colorcito un poco, el campo sale girando y puede girar a la derecha o a la izquierda, y eso lo usan todos los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios son un recurso limitado, pero ampliamente utilizado. Lo limitado es en cuanto a el recurso electromagnético del cual disponen. Solo disponen de 500 megahertz de ancho de banda, y esa es por reglamentación cuasi de 500. Restricciones. Dentro de las restricciones puedo mencionar satélites geoestacionarios, cualquier país puede instalar. Todos los países tienen derecho a que se les haga espacio para instalar un satélite geoestacionario. Si El Salvador quiere poner 10, tiene derecho a ir a las Naciones Unidas y decir, háganme caso porque voy a poner 10. ¿Ya? Obviamente para eso se necesita un poder, se necesita un centro de monitoreo, se necesita físicos de seguimiento. Que está difícil, ¿vale? Está difícil. A nivel latinoamericano, de los que están más cerca y que tienen sistemas de estos son los mexicanos. Son los que tienen los PASAT, la Solidaridad y los Morelos. Bueno, de lo que conocí hace 2 o 3, un sistema satélite que tienen para
de Slim y Luda y gente como que pongo un satélite, a cualquiera siempre se le van a dar mismo 500 megas. Van a ir a F1, cualquiera a una F2. Estas F1 y F2 siempre van a ser las mismas. Siempre van a ser las mismas. Entonces, deben organizarse todos los posibles proveedores para no interferirse los unos con los otros. Y una manera es jugar con las polarizaciones. En teoría, una antena polarizada verticalmente no va a recibir una antena polarizada horizontalmente, mucho menos una unidad. Partiendo de ese precepto, este ancho de banda se puede duplicar, triplicar o cuadruplicar. ¿De qué manera? Diciendo, bueno, voy a transmitir 500 megas todos vertical, voy a transmitir los mismos 500 megas todos horizontal, voy a transmitir los mismos 500 megas oblicuo a la derecha, voy a transmitir los mismos 500 megas oblicuo a la izquierda y no se van a perder. Entonces, esa es una manera en la cual se optimizan estos. Ahora, pero nosotros vamos a trabajar en cuestiones satelitales. La cuarta generación celular va a implementar, por cierto, ya empezaron a cambiarlas. Claro, al menos comenzó hace un mes la renovación de equipos para el famoso 4, así que vino antes, se esperaba cuando empezara. Entonces deben implementarse enlaces de microondas, así como los sistemas que han visto en el laboratorio ahí, en la segunda planta, donde a veces pueden ver de esos, pero la capacidad de ancho de banda es tan grande que van a tener que ponerse cada 1000 metros, 2000 metros. Así que se deberá hacer una optimización similar a la que se hace en viendo anillos de fibra de microondas para poder ver el servicio del 4G. Así que sí, todos esos mecanismos de optimización de ancho de banda, los que se metan rollo van a tener que familiarizarse con él y aplicarlo. El otro punto que apareció ahí era el diagrama de radiación. Es un gráfico en coordenadas polares, ya sea del campo eléctrico o la potencia que radia la antena. Puede ser de las cosas. Ya eso ustedes lo conocen. Se puede dar el campo en el plano vertical, en el plano horizontal o de forma tridimensional. La radiación de tu antena física y real es tridimensional, no es planar. Solo matemáticamente llegamos a veces planar, pero todas son tridimensionales. De tal forma que prácticamente podemos obtener patrones tridimensionales como lo que se ven acá. De la forma de esos patrones surgen definiciones o conceptos que ustedes ya conocen. Cuando el patrón es el mismo, la intensidad del patrón es el mismo en cualquier dirección, decimos que ese patrón isotrópico. Cuando el patrón de campo eléctrico o potencia de la antena en cuestión es mayor en direcciones, podemos decir, o veámoslo, cuando en cualquier dirección el mismo es isotrópico. Este patrón que se muestra acá es el mismo en todas direcciones. No sé si lo notarán bien, pero acá existe un punto en el cual no hay radiación. No se alcanzan a ver. Pero si vemos en este plano, sí pareciera igual. Entonces podemos decir, bueno, vertical y el horizontal de ese patrón de radiación. Depende. Algunos dicen, lo que vean de pila es el plano vertical. Lo que vean de planta es el plano horizontal. ¿Cómo es el patrón de radiación si ustedes lo ven desde arriba? Este patrón. Entonces, si
ustedes lo ven desde aquí. ¿Qué figura ven? Un círculo. ¿Qué figura ven si ustedes lo ven así? Cuadrado, un rectángulo. Un rectángulo. ¿Ves? Si hacemos un corte aquí, centro, nos partimos. ¿Qué bien? Media luna. Algo como eso. Esta es famosa rondona. Entonces cortaron a la dona la mitad y lo tenían. No el milenio, y lo ven así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué plano es omnidireccional? Omnidireccional significa que radia en todas direcciones. ¿Radia en todas direcciones o vertical? No, porque en esta zona no hay. Pero en el plano horizontal, lo que harían ustedes sería esto y esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Así que se vuelve omnidireccional. El círculo debería ser perfecto. Se vuelve opcional, pero en el plano vertical. ¿De acuerdo? Bien. Y podemos tener patrones o entramos patrones en los cuales es mucho más evidente la dirección en la cual varía más energía que otra, y eso es lo que le vamos a llamar directivo. ¿Sí? Todos estos gráficos se pueden generar siempre y cuando pusiéramos la ecuación adecuada. Eso quiere decir que el problema del análisis teórico de las antenas es la ecuación. Ese es el relajo. Gráficos dimensionales son más fáciles de hacer, es más fácil de obtener ecuación. La integración debe ser vectorial. Pero bien, esta es otra manera de escribir esto. Esto es básicamente un diagrama espejo asociado a esto. Hay un punto en el cual hay radiación máxima y ahí se identifica el valor de frecuencia X al cual ocurre, y posterior a él, estas zonas de radiación que se ven acá se interpretan como lóbulos laterales, que son estos que están acá, lóbulos laterales. Lo importante es que nunca olviden que la información es la misma en este lóbulo que en este, que en este, que en este, que en este, que y en cualquier que se genere, es la misma. No lo olviden nunca. Esto en un radar es fatal. Si esta magnitud o enlace de microonda que estén muy cerca a su número, esto es fatal. Si estos son muy grandes, después corte. Este es el patrón asociado a una antena que ya más o menos conocen, la famosa Yagi, con polo lado, elementos directores y reflexos. Por lo general, un enlace de radio se trata de buscar en el punto conocido, el que uno conoce como ancho de haz de antena, y el ancho de antena es la zona angular comprendida entre dos caídas de 3 decibeles, como lo dijo su compañero. Y ese patrón se puede estudiar de forma bidireccional, así como está. Y el ancho de haz se encuentra ubicando el punto décimo y luego encontró un punto de caída de 3. Esa distancia angular determina el ancho de haz de la antena en particular. Las antenas que ustedes jugaron en el laboratorio, su ancho de haz anda 120, 160, 200. Esas con las que jugaron. El ancho de haz de una radar es de 1 grado. El ancho de haz que se exige a las estaciones para comunicar satélites geoestacionarios es de 3 grados.
Con una antena lineal delgada puedo obtener un ancho de haz de 3 grados. Con una antena lineal, ¿por qué se llama lineal delgada? Porque el diámetro del elemento con el cual está es mucho menos que la longitud de onda a la cual está trabajando. Bien. Con una antena lineal delgada puedo obtener un ancho de haz de 6 grados o 3 grados. Noten una cosa en la pregunta. No he dicho de media longitud de onda, no he dicho de 2 longitudes de onda, ni de 3 medias de longitud de onda. ¿Se acuerdan cuando ustedes partían de una longitud de onda y esa antena iban haciendo cada vez más y más larga? ¿Qué pasaba con su patrón de radiación? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que a medida que la antena la iban haciendo más eléctrica, el lóbulo se iba partiendo y generando lóbulos de ancho de más pequeños, pero múltiples lóbulos? De tal forma que pueden lograr que uno de esos lóbulos alcance esos 3 grados si la hacen lo suficientemente larga. El problema es en otro montón de lóbulos y hay que deshacernos de alguna manera, si no nos sirve. Pero sí se deben alcanzar un lóbulo de 3 grados o lo que quieran, siempre y cuando la hagan de la longitud adecuada, eléctrica. Y eso es aplicable a cualquier tipo de antena. Ustedes pueden obtener cualquier antena, el patrón que quieran, con las características que quieran, siempre y cuando manipulen adecuadamente su forma física. Pero lo pueden hacer con cualquier. Directividad es una comparación de la intensidad de radiación de la antena respecto a lo que se toma como referencia. Es la que se toma, así como hablábamos de los dBm. El dBm, ¿cuál era la magnitud que se tomaba como referencia? 1 miliwatt. Las antenas también hay un valor, un parámetro que se usa universalmente como referencia, especialmente para dar la directividad o la ganancia de la antena. ¿Y ese parámetro cuál es? La antena isotrópica. La antena isotrópica no existe matemáticamente, no se puede construir, pero a partir de esas ecuaciones matemáticas se pueden dar este valor que se indica acá de directividad. Todos los gigantes de antenas, el patrón que les dan en los catálogos es su ganancia isotrópica. Y por eso es que es importante recordarla o por lo menos no perderla de vista. Antena isotrópica, y ya hablamos de la antena isotrópica y está la ganancia. ¿Cuál es la definición de ganancia? La misma que el anterior, pero con una diferencia. La ganancia toma en cuenta la eficiencia material con el cual está hecho la antena. Eficiencia, bueno, no es lo mismo hacer una antena con aluminio, hueco, con cobre, de alambre 10, con un clip, un gancho de colgar ropa, todos cumplen la condición de Maxwell. ¿Cuáles? Son conductores. Es decir, en todos se va a inducir entre los extremos una diferencia de poder a la misma frecuencia de la señal que les tengan todos, porque todos son conductores. Es lo mismo la oposición o los efectos RL de un cable de cobre, de un gancho de garropa, de un tubo de esto que también se usa como antena, etcétera, etcétera. Para diferenciarlos se usa el término eficiencia. Así que la ganancia es lo mismo que la anterior, solo toma en cuenta la eficiencia de la antena.
Hay de media longitud de onda que un vendedor se los puede $2,000. Pero ustedes las hicieron electrotrepo. Y no gastaron $1,000. 100, ¿no? 100, ¿no? Pero es por la calidad del material que utiliza y adicionalmente por las pruebas a las cuales es sometida. Todas las ecuaciones que se hacen en antena, que pueden ver acá, son ecuaciones teóricas, deben ser comprobadas en laboratorio. Y la cámara, ya se me olvidó cómo se llama, utilizan un analizador de espectro en un cuarto como este, dado de láminas de acero para que no haya salida ni entrada de ondas electromagnéticas, y aparte de eso, de un material, no con el de huevo como se usa en un estudio, sino que un material de absorción electromagnética. Con esas instalaciones se puede medir la ganancia de una antena, y así lo hace. Pues todo eso suma $2,000 en antena. Y todas las que ven. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la eficiencia? Es el material en antenas cuales vamos a usar en el microondas. Siempre estará asociado elementos reflectores, ¿ya? Siempre van a estar metidos en elementos reflectores. Por lo general no es el elemento llamado antena, sino que el elemento llamado antena va a ser aquel conectado directamente con el transmisor o el receptor. Esa es la antena real. Esto es una superficie de reflexión. Puede ser una superficie parabola. Lo que dice la teoría matemática es que cualquier frente de onda electromagnética que incida en el plato para el eje focal va a ser reflejado a un punto llamado ¿cómo? Foco. Y en ese foco vamos a colocar nuestra antena. Viene frente de onda, ¿verdad? Y eso incrementa la cantidad de energía capturada por esta idea. Otras un poco más sofisticadas dicen, no, en el punto focal voy a poner otro elemento reflector no voy a poner la antena como tal o el elemento activo como tal, voy a poner otro elemento reflector o ejemplo uno llamado que tiene la característica que también un punto focal, solo que a diferencia de la parábola no está dentro de la superficie convexa, sino que está fuera de ella. Y aquí poner la antena. Este es el eje focal de la hipérbola, así que estos tipos de sistemas de antena que usan mucho en transmisión vía satélite constituyen las antenas de doble reflector, como les llaman se utilizan para disminuir la temperatura de ruido de los elementos receptores, cubriendo la radiación directa solar, y se obtienen ganancias superiores a las de utilizar una sola antena para provocar el efecto de reflexión. Bien, ¿cómo explica la eficiencia acá? Bueno, ustedes habrán visto, reflectores son superficies continuas, varillas, mallas, etcétera, etcétera. Todo eso son diferencias en términos de eficiencia. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que ver. Entonces, ¿cuándo usar una y otra? Bueno, si van a hacer exploración astronómica y quieren capturar la información que está viendo de las estrellas a miles de años luz, pues
van a buscarlo con la mayor eficiencia posible, incluyendo ubicarla en regiones donde no hay contaminación humana. Por eso los observatorios están en los desiertos, etcétera, etcétera. Quieren estudiar la señal de claros con un plato cualquiera, tranquilamente pueden decir. ¿Sí? Bien, sigamos. Terminar al menos esta parte y luego nos quedamos. Los valores típicos oscilan entre el 40 y el 75%. Y la última parte a la que vamos a llegar es la impedancia de la antena. Es importante definir las características de acoplamiento de la antena. Al menos tomarlas en cuenta. Siempre estará compuesta de una parte real y una parte reactiva. La parte real está asociado a la resistencia de pérdidas y un parámetro o concepto de resistencia de radiación. Normalmente esta la consideramos con valor 0 y quedamos casi siempre con el valor de resistencia de radiación. Bien, la diferencia entre este y los efectos de resistencia de pérdidas se perciben como valor en el elemento que estamos usando como antena. Los efectos de la resistencia de radiación no se pueden percibir con un medidor ni tocando. La manera en que se perciben es en la cantidad de energía detectada en un campo. Así que la resistencia de radiación solo es un concepto físico que no es una medición directa. ¿Y cómo es que existe? Bueno, viene de acá. Si esta antena y ustedes la alimentan con 25 watts y miden la potencia que se refleja y no se refleja nada de esos 25 watts, entonces la pregunta se hace en esos 25 watts. Parte de esos 25 watts se consumen en calentamiento. Digamos que se consumió un watt en calentamiento. ¿Dónde se fueron los otros 24 watts? Como no puede haber acumulación de energía, porque no existen los sumideros rectos, etcétera, etcétera, la única expresión que es señal o esa cantidad de energía sería el espacio. Y esa cantidad es proporcional a la resistencia de radiación de la antena que se está consumiendo. Por eso es importante. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Bueno, ya son las patrones de radiación. Si quieren, se le damos el miércoles. Llegamos hasta acá. Solo tenés que registrar.